Organizan Adblick Agro, Centro de Agronegocios de la Universidad Austral y Argensan. Buenos días, bienvenidos al 9º Encuentro de Reflexión Argentina Visión 2040, Agroindustria, Bioeconomía y Alimentos, las marcas del y hacia el mundo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar. Porque creemos en la gente, compartimos sus sueños y proyectos. Porque elegimos crecer juntos y como equipo, hoy decidimos ir más allá. Acompañando el crecimiento del agro con una nueva marca que tiene entidad propia. Santander Agronegocios. Una nueva propuesta que busca posicionar el agro de la región en el mercado global, acercándoles a nuestros clientes, estén donde estén, la propuesta justa y el respaldo que necesitan. Llegó el momento de presentar algo muy bueno para el agro. Y comenzamos con Pablo Tamburo, director general de Argensan, consultarle por qué la presencia de la empresa en este evento que tiene los faros largos hacia el 2040 y cómo se inserta en ese sentido. Buenos días. Para una empresa de especialidades agrícolas como Argensan, que somos líderes global de girasol confitero y una empresa de alimentos, es importantísimo estar planificando a largo plazo. Por lo tanto, a nosotros nos parece importantísimo poder contar nuestras experiencias. A lo largo de la jornada van a estar hablando Manuela Leiva, que es la directora comercial, Ezequiel Barreto, que es el breeding de girasol confitero, y Marcela Mondani, que es la gerente de calidad, como para que puedan ir enterándose cómo dentro de una pyme que está en el mundo de las especialidades agrícolas generamos valor y planificamos a largo plazo como para poder llevar al mundo el alimento que realmente necesita. No puedo dejar de consultarle acerca de cómo están viendo esta campaña, sabiendo que Argentina lidera la producción, la exportación y que a su vez Argensan es líder en girasol. Sí, la tendencia mundial del consumo de las especialidades agrícolas saludables es una tendencia que llegó para quedarse. La generación y los hábitos de consumo van cambiando. Argensan, desde la Argentina, tenemos una fuerte convicción de que tenemos que ser un actor principal de ese abastecimiento. Por lo tanto, para nosotros el crecimiento está dado si es que logramos entender las demandas de los distintos mercados internacionales y en función de eso estructurar las ofertas necesarias para poder abastecerlos. ¿Y trabajan en ese sentido, la investigación previa para ver a qué mercado llego, cuáles son sus gustos, sus decisiones? Sí, estamos presentes, presencia física en los principales mercados en los que comercializamos. Estamos muy cerca de nuestros clientes, analizamos mucho las tendencias de los consumidores e integramos el punta a punta, te diría que del breeding al campo y del campo a la mesa es nuestra vocación. Nosotros somos el puente que une el mundo de las materias primas con el mundo de los alimentos. Es nuestra vocación y nuestra experiencia en entender por dónde van esas tendencias. Continuamos en esta alfombra verde con Belén Ochoa, es directora ejecutiva de Bisblick, talento joven, y más que nunca queremos consultarte acerca de, en primer lugar, cómo están trabajando y cómo sentís la decisión que han tomado, una vez más en esta edición, de realizarlo a beneficio justamente de la tarea que ustedes llevan adelante. Exactamente, bueno, aprovecho para agradecer a los organizadores. Este es el 9º Encuentro de Reflexión
que es a beneficio de la Fundación. Este evento implica para nosotros casi el 40% de las becas anuales que damos para que jóvenes de contexto de vulnerabilidad puedan estudiar, puedan acceder a un estudio universitario y terciario. Así que para nosotros obviamente es un placer estar acá, estamos súper agradecidos con los organizadores y seguimos apostando a la educación. Creo que más que nunca es esencial que los jóvenes sigan estudiando, que los jóvenes sigan desarrollándose y entendiendo la educación como camino para salir adelante. Así que como fundación seguimos apostando a full por la juventud, a full por la educación y bueno, y este evento es parte de eso también. ¿Cómo se trabaja en el día a día en la fundación? ¿Qué significa estar presente, ser parte? Mira, lo que puedo decir es que es increíble las ganas que tienen los jóvenes de salir adelante, las ganas que tienen de aprovechar oportunidades. Desde la Fundación somos una red de más de 100 profesionales que lo que buscamos es generar oportunidades, tanto de trabajo, tanto de estudio y tanto a nivel personal y desarrollo de habilidades, tanto blandas como tecnológicas. Y desde ese lugar lo que podemos ver es que hay jóvenes con ganas de crecer en todos lados, en todos los contextos. Creo que la responsabilidad nuestra como adultos y como sociedad es generar oportunidades para que las puedan aprovechar y que esas oportunidades lleguen a todos los contextos. Así que nada, desde ese lugar, desde mi humilde lugar y impacto, creo que estoy muy orgullosa como de todo el trabajo que hacemos desde Bisblick. Y no puedo dejar de hermanar esta consigna de una Argentina con una visión hacia el 2040, es decir, con los faros largos hacia adelante, con el tema que ustedes desarrollan y justamente con generar también oportunidades. Exactamente, ahí estamos generando oportunidades siempre con una visión de mediano a largo plazo, incluso con una mirada generacional, ¿no? Los jóvenes que hoy logran recibirse y entender el conocimiento como camino de desarrollo, son jóvenes que en la próxima generación van a ser padres y que sus hijos van a entender más fácil y más rápido que el camino es la educación. Así que con esa mirada de mediano a largo plazo es como trabajamos nosotros. Y en esta alfombra verde tenemos el gusto de recibir a Carlos Riusech, CEO de Gorina. Gracias por estar en primera instancia. Y la primera pregunta es, ¿por qué deciden estar en un evento que tiene la mirada al 2040? ¿Planificar es posible? Bueno, buenos días Karina, muchas gracias por la invitación. La verdad que sentimos un placer enorme y por supuesto que estamos presentes por el desafío que implica. Somos apasionados de lo que hacemos. En nuestro caso tenemos la cuarta generación de la familia ya trabajando en el sector y creemos que nuestra obligación y nuestro sentimiento nos impulsa a participar del evento. Y la pregunta es, ¿cómo está la coyuntura hoy en un sector que parece complejo pero que identifica a la Argentina? Bueno, el sector, como bien señalas vos, es complejo por las restricciones que estamos viviendo, pero creemos que todo esto son temas coyunturales. Justamente el evento lo que refleja es la mirada de largo plazo y es ahí donde queremos posicionarnos. Hoy el mundo tiene en cuenta la cuestión de la sustentabilidad, el consumidor interno, ¿eso condiciona, hace mejorar? Creemos que el nuevo consumidor tiene dos exigencias muy importantes. Una es el acceso a la tecnología. La tecnología juega un rol importantísimo y de ahí todos los sistemas de trazabilidad que garantizan los productos de origen hasta la mesa del consumidor. Y por supuesto que la sustentabilidad en todo lo que tiene que ver con temas ambientales como es erosión, control hídrico, emisión de gases, todo ese tema es un tema que Argentina está preparada para demostrar que puede producir en forma sustentable. Es un gusto poder presentarles a Hernán Busch. Él es gerente de agronegocios del Banco Galicia y claro, lo primero que queremos consultarles es hoy, en esta coyuntura, ¿cuáles son los servicios, las herramientas que el banco le está ofreciendo al productor, al empresario agroindustrial? Bueno, gracias por invitarme y básicamente nosotros le ofrecemos un servicio integral
Obviamente, por un lado, todas las soluciones que le podamos ofrecer en lo transaccional, que es fundamental, digamos, para que se pueda realizar, digamos, el negocio habitualmente, y fuertemente, digamos, el financiamiento al sector. Nosotros tenemos una visión de cadena agroindustrial, con lo cual vamos desde muy del inicio hasta el final de la producción, y siempre estamos buscando qué cosas podemos hacer para mejorar justamente esa funcionalidad. Trabajamos con todos los eslabones de las cadenas, por supuesto que el que, si se quiere, más demanda porque tiene un ciclo muy largo es el de la producción, pero justamente lo que buscamos es ver cómo entre todos podemos llegar a eficientizar, por ejemplo, ese crédito y para que se logre hacer de una manera más fluida. Nosotros, si se quiere llevarlo, somos como el lubricante que permite que se vayan haciendo las transacciones y lo que buscamos es justamente facilitar y trabajar para de qué manera eficientizar, digamos, tanto las transacciones como el financiamiento, todo lo que venga asociado. Habitualmente decimos que Argentina es un gran productor de commodities, pero también exportador. ¿Cómo acompaña el banco esas colocaciones externas? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué instrumentos? Bueno, tenemos todo un servicio especializado en lo que es comercio exterior, tanto con ejecutivos especialistas en comercio exterior, todos los productos para facilitar, digamos, a las empresas que salen a exportar. Claramente hay empresas que ya lo vienen haciendo y siempre hay nuevos jugadores. Es algo a lo cual le prestamos mucha atención, mucho foco. Hay muchas empresas que se están integrando de alguna manera en la cadena y empezando a exportar. Bueno, buscamos acompañarlas de vuelta en todo ese trascender, ya sea con productos específicos, con asesoramiento y trabajando, por supuesto, en cuáles son las necesidades que están requiriendo esas empresas para poder hacerlo. Es muy importante estar cerca del cliente, ver cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas y bueno, ver cómo desde un banco podemos ayudarlo a facilitar eso, ya sea con servicios, con financiamiento, con las distintas necesidades que vaya a tener ese cliente. Hay una cuestión en la que el banco se hermana, entre comillas, con esta visión Argentina 2040, porque el productor puede planificar para mañana, pero necesita trabajar con una visión larga, y al banco le pasa lo mismo, tiene que trascender la coyuntura. ¿Cómo lo ve usted y en la Argentina en particular? Bueno, nosotros tenemos la realidad que tenemos un foco muy largo, es decir, básicamente en esto que hablamos de siempre gestionar relaciones y buscar relacionarnos con las empresas, con los clientes, con el medio. Bueno, justamente lo que hacemos es en ese largo, no nos quedamos en los negocios spot, que justamente son oportunidades que alguien pueda tener, pero lo que buscamos es ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder. Hoy, como un ejemplo, vemos que todo el proceso de digitalización y el cambio en la manera en que se van a ir haciendo los negocios es lo que viene. Y es ahí donde estamos nosotros justamente tratando de agregar valor, de aprender, mucho aprendizaje, mucha capacitación, mucho estar viendo cuáles son las nuevas tendencias que van a venir, participar de los ecosistemas, ¿no? Todo lo que es el ecosistema AgTech, digamos, básicamente nosotros estamos con una participación muy activa y buscando realmente ver de qué manera podemos aprovechar, digamos, todo lo que tenemos para dar, para acelerar este proceso, para acompañar a las empresas que quieran introducirse en lo mismo y obviamente darle mayor difusión y ser una plataforma de utilización de dichas herramientas. Una más, y tiene que ver con el banco puertas adentro. Usted mencionó a la SACTEC, pero el banco también de alguna manera se transformó en un 4.0 para la demanda de los productores, sobre todo en un aspecto como el rural, donde está tan diseminado por un país grande. Sí, bueno, a ver, nosotros lanzamos, por ejemplo, una plataforma digital para lo que es la compra de insumos. Digamos que eso lo que permite es una transacción ya sea de pago de insumos sumado a la financiación y hoy directamente eso se hace todo en un entorno digital. Si se quiere, es un gran desarrollo que realizamos. No pensamos que iba a tener tanto impacto, creo que el contexto también que todos estamos viviendo hizo que eso se acelere ese proceso, pero vemos que claramente la adopción que eso ha tenido es muy importante. Como un ejemplo, hemos crecido solamente en ese año en más de un 40% de usuarios y se han realizado más de 3 veces en moneda dura las transacciones que se realizaban de compraventa y financiación de insumos inmediata. Antes lo tenías en las tarjetas, bueno, cuando uno lo migra a las plataformas ves que la adopción de la herramienta es impresionante, tanto de vuelta en esa visión de cadena desde los dos lados, ¿no? Tanto en el proveedor como en el comprador, realmente la aceptación fue muy grande. Y es interesante todo lo que hay para crear y las ideas que a uno se le van generando para desarrollar hacia adelante. Bueno, en eso estamos trabajando muy fuerte y lo interesante es que trabajamos junto con los clientes, quienes estamos en el área comercial, quienes están en el área de productos, bueno, todos juntos co-creando, digamos, las nuevas herramientas por venir.
Estamos en esta alfombra verde previo al desarrollo de una nueva jornada y estamos con Víctor Tonelli, él es consultor privado en el área de ganados y carnes, asesora a empresas del sector de la producción, la industria frigorífica y el sector público, productor, ganadero, criador, recriador en General Guido, Buenos Aires, administra varias empresas ganaderas de cría, recría y engorde, desarrollador y administrador de fideicomiso de cría y engorde, obtuvo el premio Clarín Rural 2013 a la trayectoria ganadera y vamos a aprovechar su presencia, que agradecemos muchísimo, para preguntarle cómo afectan hoy las restricciones existentes desde el punto de vista formal al desarrollo de la ganadería, independientemente de la exportación en nuestro país. Y una vez más, gracias. No, al contrario, buen día. Bueno, yo diría que todo lo que limite las perspectivas de largo plazo, todo lo que frene de alguna manera las expectativas son nocivas. Son tan nocivas a la exportación y a la industria en forma directa como también a la producción, que necesita necesariamente de previsibilidad. Por lo tanto, simplemente recordar que en los últimos 15 años estuvimos entre 11 y 12 años con estas restricciones que claramente, mirado de cara hacia el futuro, son un freno para cualquier tipo de inversión y desarrollo. ¿Qué nos hace falta puntualmente hoy para permitir que crezca la ganadería? Yo te diría, partimos de la base de que el mundo tiene una demanda que no puede ser satisfecha por los países productores y la oportunidad es extraordinaria. Y precisamente, y me retrotraigo a la pregunta anterior, creo que la falta de previsibilidad probablemente es el freno de mano más grande, y si doy un pasito más, te diría, me parece que todavía hay como una brecha entre la ciencia y la tecnología probada y disponible y su adopción por parte del productor. ¿Cuánto tiene que ver en esto la falta de financiación para que el productor pueda hacerse de esas tecnologías y cuánto tiene que ver un hábito? No, yo diría que tiene mucho que ver con cambios culturales que hay que generar, mucho tiene que ver con estas cuestiones de acelero y freno, acelero y freno, acelero y freno, la falta de previsibilidad, y si bien el tema financiero es importante, lo pondría en segundo o tercer grado. ¿Ganadería y sustentabilidad son términos que se pueden dar la mano o indefectiblemente deben estar enfrentados? No, al contrario. Nosotros creemos, y de hecho los hechos, las pruebas científicas que se han desarrollado así lo prueban, que los rumiantes y la ganadería vacuna en particular, lejos de ser un problema, son una solución cuando uno considera el ciclo biológico del carbono. Por lo tanto, si nos comparamos de alguna manera con el hemisferio norte y sobre todo Europa, que tiene un proceso casi más industrial y estabulado bajo galpón, donde las emisiones casi son neutras, totales. En el caso nuestro yo diría, con el ciclo que menciono, de la absorción por parte de las plantas y de los pastizales, yo diría, podríamos estar hablando de una ganadería neutra en términos de carbono, pero incluso hasta con excesos positivos para ceder a otros sectores. ¿Afecta el desarrollo de la ganadería la existencia de movimientos ambientalistas o pseudoambientalistas? No, yo diría que más que afectar, lo que hacen es ponernos o alertarnos respecto de cuáles son los cambios que están teniendo los consumidores, los cambios que pueden venir o derivados de ello de las políticas públicas, y precisamente ponernos a trabajar, ocuparnos en lugar de preocuparnos, digamos. Otro movimiento que se ha visto en los últimos tiempos también tiene que ver el de defensa a ultranza de los animales, considerando que no son alimentos para los humanos en términos generales. ¿Esto afecta? No, pero también es muy bueno. Vos sabés que yo los tomo como hechos positivos, porque también nos obliga a nosotros a repensar los procesos. Y así como uno, en mi caso, y muchísimos ganaderos que amamos a los animales y que son parte de la familia, y no quiero exagerar, pero es así, hay otra gente que a lo mejor no cuida los detalles o los golpea innecesariamente o los mueve con perros. Es decir, me parece que ayuda, es decir, lejos de ser, digamos así, un obstáculo o una barrera, me parece que son una ayuda para repensar y hacer las cosas de mejor manera. Finalmente, habitualmente se habla del gran potencial que tiene la Argentina como país ganadero, un potencial que parece que nunca llega al clímax, a la cúspide. Y por otro lado, el mundo hoy está más demandante de carne. ¿Quién está ocupando ese lugar? ¿Estados Unidos? No, a ver, claramente, digamos, en el mundo hay un crecimiento brutal de China, para poner los dos extremos, y un crecimiento brutal de la producción y el abastecimiento de parte de Brasil. Yo diría, estos son los dos grandes jugadores de las dos puntas, ¿no? Por supuesto que es una demanda
que ha crecido, si lo pongo en contexto en la última década, el valor de las exportaciones crecieron un 67%, es una cifra fenomenal. Y respecto de Argentina, te diría, tiene un potencial enorme, y ahí sí me retrotraigo a la primera pregunta tuya. Creo que sin previsibilidad, sin largo plazo, sin planes estratégicos y sin compromiso de los actores de la cadena, públicos y privados, nos vamos a quedar siempre con el potencial y sin la concreción. Estamos junto a Renato Falvo, consultor ganadero, empresario, es de Southern Cross Alicorp, director de Adblick Granos. Y la pregunta obligada a Renato, naturalmente, es cómo están afectando las medidas dispuestas oportunamente por el Gobierno Nacional para con la ganadería. Bueno, la verdad que por supuesto que no son bien recibidas por el sector, pero la verdad que el sector ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Sin ninguna duda no son buenas, pero estamos tratando de convivir con ellas y reacomodando, digamos, las decisiones que habíamos tomado en función de esta nueva realidad. ¿Qué nos hace falta ampliando ya el panorama en la Argentina para poder crecer en el sector agroindustrial? Bueno, es una pregunta que los que peinamos algunas canas ya la hemos contestado muchas veces. Y primero que creo que lo que necesitamos son políticas de largo plazo y sentarnos todos en una mesa y entender que esto es para todos y no para unos pocos. Ese sería un gran resumen, digamos, de lo que tenemos que hacer y sobre todo para la sociedad entender que el campo, como se lo menciona, ya no es lo que era en la época de la colonia. Entonces hoy tenés una gran capacidad de aprendizaje, gente que ha invertido muchísimo dinero y que tiene la capacidad de reinventarse año tras año. ¿Qué está pensando hoy el empresariado argentino, usted es parte de él, acerca de las políticas públicas para con el sector agroindustrial que es tan amplio y cuáles serían las políticas públicas que son necesarias? Bueno, lo que está pensando el sector hoy tiene que ver sobre todo después de las elecciones. Yo creo que más allá del partido en el que uno se enrole, estamos todos claros que necesitamos un acuerdo general y los empresarios necesitamos claridad para invertir y que el rol de la empresa privada en la sociedad es clave. O sea, el Estado no puede ser el único empleador, ni mucho menos, porque además no crea empleo de calidad, todo lo que ya conocemos. Y entonces lo que necesitamos es un Estado que, sí, creo que la mayoría del empresariado ya estamos de acuerdo que necesitamos un Estado presente, pero un Estado presente no es el Estado que nos han contado hasta hoy. Me parece que el Estado presente tiene que estar presente en otras formas y en otra dimensión. Entonces lo que necesitamos es otra vez claridad, políticas de largo plazo y que nos dejen hacer. El empresariado argentino ha demostrado que tiene la capacidad de hacer más allá de si el viento es de cola o si es de frente. Entonces me parece que eso es lo clave. ¿Cómo ve usted el humor del sector agropecuario, digo, del productor, del empresario en particular, si no parece la entelequia enorme del campo, el agro, sin identidad, frente al resultado de las PASO? Bueno, insisto, independientemente del partido en el que se enrolen, porque no todos los empresarios ni todos los empresarios agropecuarios estamos enrolados en la misma corriente política, me parece que estamos todos de acuerdo, o creo que hubo un gran acuerdo, en que hay que poner límites a los gobiernos y que eso es una manera. Me parece que lo que tenemos que entender de este voto, para mí no fue un voto castigo, sino fue un voto límite, digamos, y lo que tiene que ver es la sociedad le está poniendo límite al poder de turno y eso hizo que perfectamente se entienda de esa forma. Así que me parece que eso es lo que pasó. Y el humor sin ninguna duda, es un humor mejor al anterior. Pero bueno, como decimos todos, esto es una gran encuesta, las elecciones finales son en noviembre y a partir de ahí viene una Argentina que a todos nos preocupa, porque más allá de lo que pase con el gobierno, lo que estamos arriba del colectivo somos nosotros. Este evento se propone pensar con los faros largos, como dijo alguna vez un hombre del sector, hacia el 2040. La agroindustria en general, la ganadería en particular, necesita previsibilidad. ¿Cómo espera que continúe todo hasta el 2040 y cómo se prepara como empresario para eso? Porque tiene que seguir más allá de la coyuntura. Bueno, siendo empresario y argentino, somos optimistas por definición, digamos. No se puede vivir en la Argentina ni ser argentino si no se es optimista. Lo que entendemos es que siempre está bueno mirar adelante y levantar la mirada, porque el largo plazo también nos enseña que es posible, digamos. Entonces, si nosotros solo nos enfocamos en el punto negro, en la pared blanca, vamos a ver solo eso.
Entonces me parece que como empresarios tenemos la obligación de mirar hacia adelante y me parece que el clúster del agro en la Argentina es un clúster que ha demostrado resistir todos los embates y que si, ya no solo si lo apoyan, sino si no se le ponen obstáculos, es un clúster que probó ser muy eficiente y tener la capacidad de reinventarse. Hoy no nos acordamos, pero hace 20 años atrás la siembra a gran escala era, y las empresas y todo eso se iba a comer, y acá estamos, y esas empresas cambiaron, se transformaron. La tecnología que hoy tiene la agricultura en la Argentina es competitiva a nivel mundial. Entonces, digamos, y los desarrollos que tenemos, la inteligencia puesta, los caminos que hay por delante son maravillosos y son muy entusiasmantes para todos, digamos, con lo cual creo que otra vez el futuro para la agroindustria es interesante. Además, no quiero caer en la común de China demandando alimentos. Y, más allá de si China va a demandar o no alimentos en los próximos años, lo que produce Argentina me parece que es algo que va a estar demandado, por lo menos en el macro. Y el empresario argentino, en el agropecuario, sobre todo, o el agroindustrial, tiene la capacidad de desensamblar la macro y enfocarse en la micro. Entonces yo creo que eso también es muy bueno y adaptarse con el concepto famoso de la resiliencia que tenemos aquí en la Argentina, así que me parece que eso es alentador y está muy bueno siempre levantar la mirada y mirar hacia adelante, porque es inspirador. Me parece que esta es una excelente oportunidad para derribar algunos mitos que tienen que ver con el sector agroindustrial. Vayamos por el ganadero específicamente. La agricultura no tiene tantos problemas porque se ha tecnificado y hoy es una industria y una producción 4.0. El ganadero se quedó atrás. ¿Es un mito o es realidad? La verdad es mitad mito y mitad realidad. Yo creo que hoy vos tenés ya tecnologías impresionantes de cambio, digamos, que han provocado cambios impresionantes, desde las pasturas hasta la manera de comerlas. Hoy tenés el pastoreo racional que se está difundiendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, muy rápido, y tenés gente comiendo parcelas por horas y criando terneros y llevando novillos a ciclo completo, en donde antes solo había vaca de cría. Con lo cual, ahora también es cierto que la extensión hace que el insumo costo de la tierra te permita, todavía en algunas geografías distantes a las grandes urbes, seguir con el modelo antiguo de ganadería. Pero yo creo que yo me atrevo a predecir que ese modelo va a cambiar mucho más rápido de lo que todos pensamos. Y la última. Mito o realidad, el productor agrícola con la semilla compra el paquete tecnológico, el productor ganadero genera más arraigo porque necesita no solo producir, sino también suministrarse con otras tantas necesidades que hacen que deba permanecer en el campo. Sí, eso no es un mito, eso es una realidad, digamos. Si bien todo el mundo cree que la ganadería es dejar las vacas que pasten y esa imagen bucólica, eso ya no es rentable y ya no existe productor ganadero que no mire la rentabilidad, digamos, y entonces las decisiones hoy se toman por rentabilidad y hoy ves en explotaciones ganaderas midiendo horas hombre, o sea, cosa que casi ni en la agricultura se mide. Entonces, a mí me parece que eso ya llegó para quedarse, se va a instalar, porque además, como siempre, la competencia es buena, digamos. La ganadería tiene que competir contra la soja, por decirlo de alguna forma. Entonces, si bien no es siempre así, ni es riguroso, pero compite con la ganadería, con lo cual vos tenés que ver los kilos por hectárea, digamos, y ya esa tecnología está disponible y el productor la está aplicando. Nuestros programas están basados en el método del caso. Por el método que usa también, el método del caso me parece que es espectacular. En el método del caso, a lo largo de un programa máster, por ejemplo el máster en negocios, discutimos más de 140 casos relativos a cadenas de valor. O sea, estamos cercanos a las experiencias que cada uno de los participantes vive en el día a día. Realmente nos hizo vivir cada situación y cada caso para que lo teórico se convirtiera en un hecho real. Enseñando desde el punto de vista práctico, o sea, no hay abstracciones.
es lo que sucede, son casos reales que les permiten establecer una diferencia en el mundo profesional. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Soy Belén Ochoa, directora ejecutiva de Bisblick Talento Joven, fundación que acompaña a jóvenes de alto potencial y bajos recursos económicos para que puedan finalizar sus estudios superiores y convertirse en los primeros profesionales de sus familias. Ya hace 5 años que estoy en la fundación y soy testimonio de que hay muchas ganas de crecer, que los jóvenes hoy por hoy tienen muchas ganas de poder estudiar e insertarse laboralmente en lo que estudian. Nosotros trabajamos para aquellos jóvenes que son el 12,8% que en Argentina logra finalizar un estudio superior en contexto de vulnerabilidad. Y creo que es nuestra responsabilidad como sociedad poder generar oportunidades para que los chicos crezcan, poder generar oportunidades para que ellos se puedan desarrollar y realmente lograr un cambio generacional, para que sus hijos ya entiendan el valor del estudio como camino para salir adelante. Quiero agradecer especialmente a los organizadores de este evento, a Bisblick Agro, a Argensan y a la Universidad Austral, representada por el Centro de Agronegocios, que año a año siguen acompañando a la Fundación en la organización de Argentina Visión 2040, que implica el 35% de nuestro presupuesto anual para becas. Este evento es 100% a beneficio de la Fundación, 100% a beneficio de becas para que jóvenes en contexto de vulnerabilidad logren desarrollarse y salir adelante. En el panel de hoy vamos a escuchar a diferentes oradores que van a disertar sobre cómo los países construyen marca desde la agroindustria al mundo. El primero que vamos a tener el honor de escuchar es a Pablo Tamburo, director general de Argensan, una de las empresas organizadoras. Pablo, te escuchamos. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Me parece importante empezar contando que Argensan es una empresa de especialidades agrícolas, así ya nos situamos bien en lo que es generación de valor. Somos una empresa de alimentos saludables, le exportamos a más de 70 países del mundo, incluyendo la Argentina. Somos líderes en girasol confitero y tenemos más de 30 años de trayectoria de que iniciamos nuestras actividades. Tenemos plantas industriales en distintas zonas de la nación argentina, 2 plantas industriales en Luján, una planta industrial en San Rafael, distintas plantas de acopio y oficinas comerciales distribuidas en puntos estratégicos en distintos países estratégicos del mundo como para estar más cerca de los consumidores. Pensando en cómo se lidera la generación de valor en una empresa, en una pyme argentina de especialidades agrícolas. Nuestra experiencia nos lleva a contar la integración que tiene Argensan punta a punta, es decir, desde el breeding que nosotros hacemos con el girasol confitero, todo lo que tiene que ver con investigación de desarrollos, hasta el campo, y desde el campo, que es la producción primaria, hasta la mesa de los consumidores. De hecho, Argensan, nosotros tenemos el foco de ser el puente que une el mundo de las materias primas con el mundo de los alimentos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos mucha vocación comercial para estar muy cerca de los consumidores, para entender muy bien las demandas de los distintos consumidores de los distintos países del mundo. Cada país o cada cultura de los consumidores tienen distintas preferencias de consumir las especialidades agrícolas. En función de ello, Argensan tratamos de diseñar distintas líneas de producto y atar toda la cadena de integración punta a punta. Repito, desde el breeding hacia el campo y desde el campo hasta la mesa del consumidor. Cuando digo que somos el puente que une el mundo de las materias primas,
con el mundo de los alimentos, imaginémonos que ese puente tiene que tener pilotes, y esos pilotes, en definitiva, son las gerencias que hacen que ese bien de cambio o ese cultivo realmente transite todo de la manera que lo tiene que hacer, como para llegar a la mesa del consumidor de la manera que así se demandó. Por lo tanto, una manera de generar valor es detectar esas demandas para luego integrar, para poder estructurar una oferta de producto más servicio que satisfaga esa demanda de los consumidores. Argensan, además de girasol confitero, comercializa otras especies agrícolas de la familia de las semillas, granos, frutas secos, fruta deshidratada, pulpas y puré de frutas. Para nosotros es muy importante la calidad punta a punta, no solamente del producto, sino también del servicio. Estamos convencidos que la calidad del producto, ya sea que el producto tiene que llegar limpio de cualquier cuerpo extraño, además el tema de inocuidad es importantísimo, pero también estamos convencidos que ese producto tiene que estar asociado a un muy buen servicio. Es decir, el cliente necesita que el producto le llegue a un horario determinado, de una manera determinada, empacado o envasado de una manera determinada también. Para lo que es el girasol confitero, nosotros detectamos 4 distintas necesidades que están muy asociadas a características intrínsecas de la materia prima. Es por ello que desde el breeding, el objetivo principal que tiene Argensan es el mejoramiento continuo del girasol confitero. ¿A qué nos referimos con esto? Que desde el breeding nosotros tenemos que satisfacer 2 grandes necesidades. La necesidad del productor agropecuario, que en este caso pasa a ser un aliado de Argensan. Nosotros no somos productores agropecuarios de grano, nosotros somos productores de la semilla híbrida que los productores en Argentina siembran. Para que nos demos una idea, el 95% del área sembrada de girasol confitero de Argentina es provista por semilla de Argensan a través de la marca Balia Genetics. Y como les decía, tenemos 2 grandes objetivos. La satisfacción del productor agropecuario en cuanto a lo que se refiere en rinde y en aplicación de tecnología agropecuaria, pero por otro lado, que esa siembra y cosecha tenga las características de la materia prima que tiene que tener para que luego el producto pueda llegar a la mesa del consumidor de la manera que ese consumidor lo necesita. Cuando hablamos de 4 líneas de negocio distintas, me refiero a atributos que ya vienen en la materia prima, como puede ser el color, el tamaño, el grosor de la cáscara, la crocancia, el sabor. Son muchos atributos y muy diferenciados que cada país determina como una demanda. Nosotros en Argensan somos el puente que unimos el mundo de las materias primas con el mundo de los alimentos. Tenemos una calidad horizontal que custodia cada eslabón de la cadena en cuanto a lo que tiene que ver con el producto y con el servicio, y por otro lado tenemos gerencias y departamentos con mucha vocación y muy capacitados que nos aseguran que cada etapa de ese proceso es de excelencia. De esa manera estamos asegurándonos que el producto transite un famoso caño, que es el puente, como para llegar a la mesa del consumidor. Para nosotros uno de los principales activos que tiene la empresa somos las personas que trabajamos en ella. Por lo tanto, Argensan tiene más de 250 técnicos y profesionales que están día a día poniendo su experiencia en hacer que ese alimento sea de excelencia. No nos tenemos que olvidar que somos una empresa de alimentos y lo que sale del campo sin ningún proceso de transformación es lo que llega a la mesa, motivo por el cual todo ese puente tiene que ser de excelencia. Nuestras unidades de negocio, a modo de resumen, las podemos agrupar en 4. Una primera unidad de negocio que nosotros llamamos nuestro semillero, que tiene 2 grandes ramas. Una es todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, que es el breeding que hacemos para tener un mejoramiento continuo de girasol confitero, y gracias a eso nosotros tenemos un pipeline de lanzamientos de híbridos que cada vez son mejores, con la idea de cumplir con los 2 grandes objetivos: las necesidades del productor agropecuario, que es nuestro aliado, y las del consumidor final, que es el que va a usar este grano como alimento. Por otro lado, tenemos lo que es la producción y la comercialización de esa semilla híbrida. Nosotros somos productores de la semilla híbrida, que es
el principal eslabón para que después todo tenga la calidad que tiene que tener. Producimos la semilla híbrida para poder darles a los productores agropecuarios que son aliados o que después terminan exportando por su cuenta la mayor calidad de semilla híbrida para la siembra. Eso lo hacemos en Argentina y en distintos países del mundo. Como les dije, el 95% de las semillas que se siembran en Argentina, la marca es nuestra, es Valia Genetics, y se comercializa en Argentina, y también estamos comercializando semillas para la siembra en distintos países del mundo. Por otro lado, después tenemos la unidad de negocio que nosotros llamamos abastecimiento internacional, que arranca con todo lo que tiene que ver y acompañar con el seguimiento de la floración del cultivo al productor agropecuario. Nosotros por lo general estamos haciendo entre 5 y 6 visitas al campo en todo el proceso de floración del cultivo hasta la cosecha. Estamos muy presentes en la cosecha para asegurar que el producto se coseche en el momento ideal y de mayor calidad del grano. Custodiamos mucho el almacenamiento de ese grano. Almacenamos toda la materia prima en plantas de acopio propias o de terceros que también están distribuidas en toda la nación argentina, con servicios al grano que son necesarios para mantenerlo en todo el ciclo del proceso y del despacho. Por otro lado, tenemos una planta industrial con la capacidad para procesar más de 40.000 toneladas de materia prima de girasol confitero con tecnología de punta, pero acá quiero destacar que además de tener la tecnología de punta, es indispensable tener un equipo capacitado y altamente profesionalizado para asegurar que el manipuleo de todos esos granos sea el necesario para dar con el catálogo de producto terminado que nosotros definimos para llevarle al mundo el producto que necesita. Por otro lado, tenemos un almacén central también con capacidades y control de climas como para que el producto esté almacenado en las condiciones adecuadas, y eso es visto como un hub que desde ahí se distribuye. Nosotros consolidamos en planta y desde ahí salen los contenedores para todo el mundo. Nuestro equipo comercial está presente en varios países. Tenemos oficinas comerciales que nos permiten la cercanía con el cliente y entender las tendencias y por dónde va el cambio, la preferencia del consumidor. Hoy el mundo está cambiando, hoy el mundo prefiere comer alimentos saludables, el snack pasa a ser frutos secos, semillas, granos. Es una alimentación que nos genera muchos nutrientes y nosotros somos apasionados de esa alimentación. Por lo tanto, nuestros comerciales están permanentemente en la búsqueda y en el entendimiento de esas tendencias y preferencias de los consumidores, y es así como, entendiendo esas demandas, se traduce toda la cadena punta a punta desde el inicio hasta el final. Por otro lado, estamos presentes también en el consumo masivo en Argentina a través de nuestra marca Pipas, que es el sinónimo de girasol confitero en la mente del consumidor. Nosotros distribuimos en toda la nación argentina y empezamos a distribuir también pipas en la región. En 9 de cada 10 kioscos que vayamos, en la caramelera vamos a ver un paquete de pipas, que tenemos el orgullo de estar presente en todas las carameleras con un alimento saludable en lo que es kioscos. Permanentemente estamos lanzando distintos también productos que tengan como principal al girasol confitero para estar cada vez en más puntos de venta, como pueden ser dietéticas, supermercados, cadenas regionales, etcétera. Y por último, lo que son unidades de negocio, también estamos desarrollando hace más de 1 año y medio todo lo que tiene que ver con la trazabilidad y la transparencia y el acceso a la información que necesitan en definitiva los consumidores para ver qué es lo que se están llevando a la boca. Y eso lo estamos haciendo a través de la digitalización de las cosas. Para nosotros es muy importante mostrar lo que hacemos, mostrar qué se hace en el campo, qué se hace en el breeding, qué se hace en la producción primaria y qué tratamiento recibe el grano en toda la cadena de eslabón, como para que el consumidor, a través de un escaneo de un código QR o metiéndose en una aplicación, pueda realmente ver que lo que está consumiendo es saludable. Para nosotros, ser una empresa exitosa se basa en 3 pilares: ética profesional, el cuidado del medio ambiente y en cómo la empresa se comunica con la comunidad. En lo que nos referimos con cómo nos comunicamos con la comunidad, arrancamos puertas adentro con el principal activo que tiene la empresa, que somos las personas que trabajamos en ella, donde tenemos un personal altamente capacitado, con mucha vocación de generar alimentos, y en definitiva ese talento es el que
logra que lo que parece imposible sea posible. Nosotros tenemos la convicción de que Argentina te va poniendo obstáculos y nosotros esos obstáculos siempre lo que decimos es hay que mirar para adelante, tenemos el equipo y la experiencia como para poder ir sorteándolos sin importar las ideologías políticas, siempre miramos para adelante y eso lo podemos hacer por las personas que trabajan en Argensan, que están altamente capacitados, por lo tanto tenemos muchos modelos para poder desarrollarnos como personas, como profesionales y para poder cumplir con todo esto que tiene que ver con lo de ética profesional. Con la comunidad nos relacionamos hace muchos años, desde que la empresa nació. Por lo general, una vez por año tenemos algún proyecto que tiene que ver con algún impacto social, principalmente en las zonas donde nosotros estamos operando y con lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Para todos los productos que se procesan en la planta nosotros le encontramos algún uso alternativo. El 100% de los productos que pasan por nuestra planta terminan siendo usados o les terminamos encontrando cualquier tipo de uso. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido clara la presentación. Muchas gracias por participar. Para nosotros fue un orgullo también ser sponsor de este evento, que sabemos que es un evento para generar becas para la Fundación de BISBLIC. Muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante escuchar cómo trabajan desde Argensan y cómo siguen agregando valor a la agroindustria de nuestro país. Ahora vamos a escuchar a Víctor Tonelli, consultor en ganados y carnes. Víctor, es un placer tenerte en este evento, así que allá vamos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo he traído hoy una presentación tratando de dar primero un marco de lo que está pasando en el mercado global de carnes, luego digamos un poco las limitaciones y restricciones que genera este mercado, las oportunidades en nichos y segmentos de mercado, un ejemplo de un plan estratégico que ya está funcionando con éxito y de alguna manera las 4 condiciones básicas que por lo menos desde mi punto de vista debería cumplirse para que la Argentina tenga un plan realmente con posibilidades de éxito. Yendo al mercado global, básicamente mencionar que se comercializa desde todo origen a todo destino el 17% de la producción mundial. Esto más o menos representa unos 65 billones de dólares, que es un número realmente muy importante, de los cuales Argentina participa con algo menos del 5% en el valor total. Sí es para destacar que estamos pasando un momento de crecimiento muy importante. Para mencionar, en la última década creció el 35% el volumen y el 39% el valor, totalizando de alguna manera un crecimiento en el valor total de comercio del 67%. Una cifra, yo diría, muy relevante, teniendo en cuenta que es un commodity maduro con muchísimos años en el mercado. Y por supuesto, como imaginarán, casi todo el crecimiento o buena parte del crecimiento se explica por el crecimiento de la demanda de Asia y dentro de ella lo que podemos llamar la locomotora china, que representa como mínimo 2/3 partes del volumen importado por Asia. Y como para terminar de redondear, después vamos a ver un par de números, digamos el concepto del mercado y hacerlo de manera muy simple, diría que los países exportadores básicamente están agrupados en 2 grandes bloques. Uno, el bloque que integran el NAFTA con Oceanía, que básicamente, dentro del NAFTA Estados Unidos centralmente, que básicamente abastecen a los mercados de mayor precio y valor, y el otro, yo diría centralmente por el Mercosur, no solamente, por supuesto India y otros países del mundo también estarían dentro de este subsegmento de mercado, que abastecen con volúmenes tal vez más grandes, pero de menor valor. Dentro de lo que es los grandes números, yo diría, van a ver acá las 6 regiones más importantes del mundo,
de los continentes, por supuesto, donde van a haber dos columnas, una de importadores y otros de exportadores. Vamos a comenzar con los exportadores. Van a haber, digamos, dos círculos, uno rojo, el que enmarca, digamos, NAFTA y Oceanía, que los ponemos en par con los importadores. Fíjense ustedes los círculos rojos de Asia y los del NAFTA, es decir, NAFTA y Asia básicamente exportan a sí mismo, en el caso del NAFTA, entre los países que integran el bloque, y dentro de Asia, centralmente a Japón, Corea y el sudeste asiático. El otro círculo, el verde, que representa al Mercosur, dentro de lo que figura ahí América Latina y Caribe, que abastece a los otros mercados, centralmente yo diría Asia y dentro de eso a China, a Europa y Rusia, y también a los países de África, básicamente Medio Oriente, y también a algunos países de América Latina. Visto, digamos así, un pantallazo del mundo en 4 o 5 grandes números, vamos a analizar ahora cuáles son las principales limitaciones o restricciones que nos presenta el mundo. La más tradicional, la que ha tenido una enorme influencia en estas divisiones de grandes bloques, yo diría la restricción sanitaria, que si bien sigue vigente, ha ido cayendo de alguna manera frente a lo que serían las hoy tal vez más importantes restricciones, que son las arancelarias. Y ahí, nuevamente, yo diría muy diferente la situación de competitividad de aquellos países proveedores que tienen o integran tratados de libre comercio o tienen acuerdos comerciales con países muy interesantes o los mercados de mayor valor, de aquellos que no lo tienen. Simplemente como para redondear, ya va a dar un ejemplo de uno de los países que integran el grupo privilegiado, si cabe la expresión, pero diría, para redondear, Mercosur básicamente se ha encerrado a sí mismo. Yo creo que el Mercosur, para los países que integran el bloque, ha sido una barrera importante a digamos así, integrarse a los principales países compradores del mundo de carne vacuna, respecto de otros que por supuesto tienen varios o múltiples tratados de libre comercio y acuerdos comerciales. Para poner el ejemplo, yo diría tal vez de los que más han desarrollado este aspecto y marcar las grandes diferencias que significan entre estar y no estar dentro de aquellos países que están con tratados comerciales importantes, pongo el ejemplo de Australia, 4 grandes números para mostrar el impacto de ser o no ser país integrante de estos tratados. Por ejemplo, para las exportaciones de Estados Unidos, que es hoy probablemente digamos, luego de China, el importador más importante en volumen, si no tenés acuerdos comerciales, para ingresar hay que pagar 26% de arancel sobre valor CIF. En el caso de Australia, tiene 433.000 toneladas libres de arancel, Argentina solamente 20, es decir, 20 veces menos de volumen para ingresar fuera de arancel. Insisto, el kilo que sigue cuesta 26% y prácticamente hace inviable o muy limitado la posibilidad de crecer. Con Japón, que está cobrando el 38% regularmente para los países que no integran sus acuerdos. En el caso de Australia, hoy paga el 25%, pero en los próximos 12 años paga 0. Así que imaginen el caso, por ejemplo, de Uruguay, que hoy paga el 38%, y Argentina, que tiene un solo frigorífico desde la Patagonia, que también paga el 38%, ¿cómo puede competir, por ejemplo, con Australia? No es el único, pero el principal. En el caso de China, hoy nosotros pagamos el 12%, como muchos países. Australia hoy paga 3,6% y en los próximos 3 años baja a 0%. Nuevamente diferencias tremendas a la hora de competir en estos mercados. Y finalmente Corea, que es el otro, yo diría así, mercado importante al que Argentina hoy no accede, que está, digamos, en el que si accediéramos, como el caso de Uruguay, pagaríamos el 40%. Bueno, hoy Australia paga el 13% y dentro de 7 años paga 0%, ¿no? Esto es para marcar la importancia y las limitaciones cuando uno habla de agregar valor o de generar posicionamiento. Este es probablemente de las limitaciones
más importantes. Y la última y no menor, en el caso de Argentina, son las autolimitaciones. No me voy a extender porque, digamos, sobre esto todos los asistentes están informados, pero está muy claro que en los últimos 15 años hemos pasado 11 de los 15, digamos, con fuertes limitaciones, vinculados a cepos, vinculados a doble tipo de cambio o vinculados incluso a impuestos a las exportaciones. Pasamos ahora, digamos, brevemente a hacer un comentario muy genérico sobre lo que podríamos llamar segmentación o nichos de mercado, es decir, cuando uno está pensando en agregar valor y posicionamiento de país, empresa o producto, no puede, digamos así, dejar de analizar lo que son las diferentes percepciones de calidad e incluso valor por corte que tienen los distintos mercados en el mundo. Claramente tiene mucho que ver con la cultura, la forma de cocción, el tipo de comida e incluso los canales de distribución. Un par de ejemplos meramente, pero por ejemplo, digamos, cuando uno habla de China, que soy el 75% del volumen exportado por Argentina, China, por ejemplo, paga más del doble por algunos cortes. Pongo el ejemplo del garrón y brazuelo, que digamos, hasta que China apareció, valía, por decir algo, no lo sé, 3, 4 dólares el kilo, y China lo paga, digamos, básicamente el doble o un poco más. Cuando uno integra todos los cortes que desarma de la res y si tiene la posibilidad de colocar cada corte en el mejor destino, termina agregando un valor no menor a 20 o 30%, que realmente son valores para el negocio de la carne extraordinarios. Por eso la importancia de estar presentes, abrir en los mercados y además mejorar la condición de acceso. El otro tema que hay que tener muy en consideración son los cambios de hábito que se van dando en los consumidores. En el caso, digamos, de la pospandemia del COVID-19 ha habido un cambio importante, ha habido un crecimiento en el consumo hogareño, precisamente por las restricciones a las comidas extrahogareñas, y sobre todo, y no menor, en el caso de Asia, digamos, un cambio importante en los canales de distribución, en donde, digamos, los retails, los comercios minoristas más modernos, que aseguren seguridades, que aseguren sanidad, que incluso vengan ya con packagings preparados para llevar al hogar, o deliveries a través del e-commerce, digamos, están tomando un beneficio muy importante respecto de los tradicionales wet markets o mercados húmedos, como se lo llamaba, tan tradicional años atrás en esa región. Un tema muy importante que cada día cobra mayor trascendencia es los atributos que hoy se están pidiendo al producto. Ya no solamente basta con la calidad o la sanidad, sino que además se pide que cumplan con procesos con responsabilidad social, en donde el cuidado del medio ambiente, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el cuidado de los trabajadores y del entorno, y por supuesto también de los animales, los que llaman el bienestar de los animales, son temas centrales, temas centrales que además están creciendo en la consideración de los países para introducirlos como parte de, yo diría, una nueva restricción, si cabe la expresión, respecto de exigencias, algunas exigencias o diferenciaciones que probablemente generen oportunidades para nuestras carnes, algunas otras que tal vez nos impliquen el incremento de arancel o tal vez incluso hasta la prohibición, sobre todo en el caso europeo, con el nuevo, digamos así, Green Deal que tienen en marcha, en donde incluso están pensando hasta prohibir la importación de productos provenientes de países cuyos procesos generen deforestación o conversión de los pastizales. Como ejemplo les mencioné que iba a mencionar un caso exitoso, el caso de Uruguay. Uruguay tiene en marcha un plan estratégico 2021-2026 y simplemente les quiero marcar, digamos, los 4 temas centrales que abordan, que para mí son como muy claros respecto de hacia dónde deberíamos ir para precisamente avanzar en la construcción de valor y posicionamiento. Uno tiene que ver con la defensa de las virtudes
de lo que es la carne, tanto en la cuestión nutricional y sanitaria como la cuestión ambiental y de sustentabilidad. La verdad que el IPCBA está dando grandes pasos en este tema, así como la existencia de la Mesa de Carnes Sustentables, por poner dos ejemplos de buenos desarrollos que están haciendo en la Argentina. La generación de valor justamente en posicionamiento y en la mejora de los accesos, en donde el tema arancelario es muy importante. Garantizar la integridad de los procesos y los productos con transparencia, con trazabilidad, desburocratizando los mismos y sobre todo creando justa competencia entre todos los actores de la cadena. Y por último, no menor, estar totalmente, digamos, atentos a todos los aspectos de la economía, de las cuestiones impositivas y otras que puedan de alguna manera afectar la competitividad. Yo diría, si uno pudiera generar en la Argentina un plan estratégico de largo plazo que aborde estos 4 temas, me animaría a decir que estaríamos, tanto para las empresas como para el país, en un muy buen camino. Y ahora, ya simplemente y para cerrar, para mí las 4 condiciones básicas que se requerirían para esta construcción de valor: una, que sea previsible en el largo plazo; el otro, que además cuente con un plan estratégico específico, con planes de acción responsables y recursos; el tercero, que de alguna manera pueda garantizar el cumplimiento, esta de alguna manera integridad que mencionaba el plan estratégico uruguayo; y por último, ya con esto voy cerrando, digamos, que es imprescindible que todos los actores de la cadena estén alineados, que haya confianza y transparencia en su desarrollo y que el compromiso, digamos, que asuman sea innegociable. En este tema hoy se está hablando de una propuesta de gobierno, de un plan ganadero o de lineamientos de un plan ganadero. Bueno, este es mi pequeño aporte de lo que considero condiciones mínimas necesarias para llevarlo a cabo. Así que muchas gracias por el tiempo y bueno, y ahora escucharlo a Carlos. El Centro de Agronegocios y Alimentos, que da respaldo a la maestría, se encuentra radicado en Rosario. Esto es así porque Rosario es polo estratégico de los agronegocios. En esta región se encuentran los principales puertos agroexportadores, concentramos el 75% de las exportaciones del país y se encuentra localizada en esta misma región el polo de crushing de soja más importante del mundo. Todo esto genera un contexto muy importante para los estudios de los agronegocios y por lo tanto ventajas de estar cerca de estas empresas e instituciones cuando uno está cursando una maestría de estas características. Muchas gracias, Víctor. Siempre es un placer escuchar tu voz experta en temas de ganados y carnes. Ahora vamos a seguir con Carlos Riusek, CEO de Frigorífico Gorina. Carlos, es la primera vez que lo tenemos acá en Argentina Visión 2040, así que es un honor para nosotros contar con tu experiencia. Te escuchamos, Carlos. Quisiera comenzar concentrándome en la palabra marca. El tema que nos involucra hoy es cómo los países construyen marca desde la agroindustria al mundo. Cuando hablamos de marcas, muchas de ellas han logrado trascender las fronteras e incluso identifican a sus propios países. Cuando hablamos, por ejemplo, en un marco global de Nike, sabemos que nos estamos refiriendo a Estados Unidos. Si hablamos de Adidas, sabemos que nos estamos refiriendo a Alemania. En el caso de la agroindustria, las marcas se ven reflejadas en los productos. Es decir, que los productos son las marcas en sí mismos. Y así esto pasa con un montón de ítems alrededor del mundo. Cuando hablamos de relojes nos identificamos con Suiza, cuando hablamos de caviar nos referimos a Rusia, cuando hablamos de pasta automáticamente nos identificamos con Italia, y si hablamos de carne, si hablamos de pampa, por supuesto que nos identificamos con Argentina. Las marcas son muy importantes porque además de identificar los atributos objetivos del producto, nos dan un marco de ambiente de marca, identifican atributos subjetivos, identifican atributos inmateriales y a partir de ahí es muy importante todas las historias que se tejen a través de ellas mismas. En ese sentido, si nosotros mencionamos, por ejemplo, a Henry Ford, estamos mencionando a un empresario del sector automovilístico norteamericano, a quien se le asigna
el diseño de la línea de montaje, de la línea de producción en serie, y también para muchas personas es el inventor del automóvil. Cuando ahondamos un poco en el concepto, la agroindustria tuvo su grano de participación en el tema, ya que muy poca gente conoce que Ford se inspiró en la línea de faena de un frigorífico de cerdos en Cincinnati, obsesivo de la producción y de lo que hoy denominamos la mejora continua. Ford tomó su idea desde ese frigorífico. En lo que se refiere, por ejemplo, a la invención del automóvil, la historia pasa por otro lugar y es una historia un poquito compuesta, ya que un señor que se llamó Daimler se inventó el motor monocilíndrico. A partir de la invención de Daimler, otro señor, que fue Benz, tuvo la ocurrencia de reemplazar los caballos de Suzuki por el motor inventado por Daimler. Pero sin lugar a duda que fue Berta, su esposa, la que dio origen al nacimiento del producto y a la marca. ¿Cómo? Organizando paseos con su familia para que el producto se hiciera conocido, para generar la demanda en un primer estadio. Y a partir de allí, exigió también ser partícipe en el nombre de la marca al imponer el nombre de su hija, Mercedes, como identificando la marca que hoy conocemos y es pública en el mundo como Mercedes-Benz. ¿Por qué decimos todo esto? Porque ahora cuando nos adentremos en nuestro sector, yo voy a adentrarme más en la ganadería, al igual que Víctor, y en las carnes. Nosotros somos comercializadores de bienes. Comercializamos bienes físicos, bienes que requieren un proceso biológico determinado. Se aplica, al igual que en la agricultura, el concepto de la ley de la cosecha. Es decir, no podemos tener un novillo hoy de un ternero nacido ayer. Requerimos de tiempo. El factor tiempo es un factor fundamental. En este aspecto, volvemos entonces al control y a la planificación de los procesos. Es decir, volvemos un poco a Ford, ¿no? Cuando miramos el sector primario, el tiempo biológico es largo y prolongado, entre 3 y 4 años. Cuando miramos el sector industrial, ese tiempo toma una rotación muy vertiginosa. Rotamos todos los días haciendo prácticamente el mismo trabajo. Entonces, la verdad que tenemos una exigencia muy grande en concentrarnos en cómo se llevan a cabo los procesos. Para eso tenemos que contar con todo lo que denominamos la regla de las E. Precisamos contar con un equipo muy calificado, un equipo muy bien entrenado. No alcanza en el mundo competitivo de hoy ser eficaces, porque tenemos que alcanzar el objetivo y tenemos que administrar muy bien los recursos, con lo cual tenemos que ser eficientes. Y además tenemos que considerando el tiempo, hacerlo vigente y duradero en el tiempo, con lo cual tenemos que ser efectivos. Entonces, a partir de ahí podríamos preguntarnos, ¿tenemos un producto? Sí, tenemos un producto. El producto es conocido, el producto tiene la demanda, tal cual lo señalamos en el mismo panel. ¿Tenemos la escala para abastecer al mundo? Esa es una de las primeras preguntas que debiéramos formularnos. La producción argentina se encuentra estancada en 3 millones de toneladas y tenemos que ver si tenemos las posibilidades para crecer. Además de ese volumen, el 71% se dedica al consumo doméstico y tan solo el 29% a la exportación. La mayor parte de los analistas coincidimos en que hay 3 pilares para poder hacer crecer esa producción. El primero es incrementar el peso de faena. Nuestra faena tiene un peso promedio de 220 kilos, la media res en gancho, y con solo llevarla a 250, que no hay que ir muy lejos, Víctor mencionaba Uruguay tiene ese promedio, se faena en Argentina 14 millones de cabezas, con lo cual 30 kilos más por cabeza por 14 millones, eso arroja 420.000 toneladas por año. Siempre nos referimos a equivalente res con hueso. Si pudiéramos mejorar el índice de marcación de terneros, en Argentina el histórico aproximadamente ronda el 63%, y llevarlo a un 70%, que es una aspiración perfectamente lograble en el tiempo, considerando un plantel de madres de alrededor de 22 millones de cabezas, podríamos obtener 1,5 millones más de terneros por año. Eso, al final del ciclo, nos aportaría otras 380.000 toneladas por año. Y si además de eso pudiésemos aprovechar
los bajos submeridionales y las áreas marginales, que hoy por falta de financiamiento se dedican a una agricultura de alta volatilidad y resultados inciertos, tal vez con una alocación de un novillo por hectárea, estaríamos muy cerca de lograr otras 500.000 toneladas. Es decir, que tendríamos el tema en el tiempo, por supuesto, y gradualmente podríamos llegar a tener la masa crítica necesaria para atender un mercado demandante. La pregunta es, ¿cómo logramos esto? Esto se logra con políticas públicas de largo plazo, con reglas claras que obedezcan a un plan estratégico. Se logra esto con fuertes políticas de incentivo fiscal, que como estamos hablando de procesos de mediano y largo plazo, no generan costo, ya que el incremento de la actividad las repagan, y por supuesto con la participación del sector privado mediante la realización de inversiones. Algunos estudios demuestran que el sector frigorífico requiere para su actualización y modernización una inversión aproximada de alrededor de 2.000 millones de dólares. Otro ejercicio que solemos hacer en Gorina, en nuestra compañía, es el ejercicio que nosotros denominamos del único dueño. Decimos, pero todo esto es factible. Y la verdad que si todos los recursos pertenecieran a una única persona, a una única empresa, tal vez lo que haría sería, por supuesto, aprovechar la extensión de nuestro país para un proceso adecuado de cría, hacer una recría larga y la terminación en base a grano, ya sea en campo mediante suplementación o en feedlot. Y con lo cual logramos un doble efecto de valor agregado por la conversión de maíz. Dicho todo esto, nos gustaría ahora sí decir, bueno, tenemos el producto, ¿cómo desarrollamos la marca? Y hasta ahí podríamos hacer algunas consideraciones de cómo han sido los comportamientos respecto de la marca argentina, carne, hasta el presente. Y la verdad que cuando hablamos de marca generalmente, todos pensamos en un producto premium. Y como pensamos en un producto premium, hay determinadas exigencias que se dan por sentadas desde el comienzo. Como todos sabemos que Argentina tiene características especiales para nuestras carnes, hay una confusión que se genera, tanto en el ámbito local como en el internacional, de que toda la carne es buena y entonces se confunde la marca con el lugar de ventas. Y así decimos, la marca de tal supermercado es buena, la marca de tal carnicería es buena. La verdad que tendríamos que tratar de trabajar en una segmentación adecuada, pero ese es un primer factor. Algunos otros tips para mencionarles, hablábamos de China. En China ni siquiera nos conocen por el nombre de nuestras compañías, nos conocen por el número de establecimiento. Y el número de establecimiento corresponde al número otorgado por SENASA en la habilitación sanitaria. Así nosotros, por ejemplo, somos el 2025. Otro tema para señalar en un mercado de valor, como puede ser Europa, sería la falta de distinción que el consumidor realiza entre, por ejemplo, las carnes provenientes de la cuota 481, que es una cuota, como todos ustedes saben, de engorde a corral, y la carne proveniente de la cuota Hilton, que básicamente es engordada a pasto. En definitiva, el consumidor lo único que logró identificar fue el origen argentino, pero desconocía las diferencias entre ambas cuotas, con lo cual falta mucho de comunicar. Dicho esto, tenemos que tratar de pensar cuáles son las exigencias de cara al futuro. Estamos tratando de ver la visión 2040. Y en ese sentido, el consumidor actual presenta rasgos de mucha mayor exigencia que el consumidor tradicional. Y esa exigencia me gustaría centrarla en dos conceptos. El primer concepto tiene que ver con la tecnología. La tecnología, el consumidor actual se maneja con la información en tiempo real. Es decir, tiene muchas mayores demandas de saber el origen de lo que está consumiendo y por supuesto que estamos preparados para satisfacer este requerimiento a través de todos los sistemas de trazabilidad que Argentina ha implementado y que se siguen desarrollando en forma permanente. El segundo concepto, como señalábamos también, tiene que ver con la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ver con el medio ambiente y sin entrar en extremos tampoco, tiene que ver con muchos factores como son el manejo de suelos, la erosión, el manejo de los recursos hídricos, el tema de mantenimiento de bosques y medio ambiente, y ahí Argentina tiene un diferencial muy importante, que es una política que se puede instrumentar y tenemos que comunicar al mundo, que es el tema de la política
de carbono neto cero, es decir, respecto de las emisiones de carbono, que garantizan una sustentabilidad absoluta para nuestros productos. A diferencia de los sistemas físicos, por ejemplo, de extracción de petróleo, el sistema biológico que integra el ganado vacuno y los rumiantes en particular, tiene un sistema cerrado y un sistema que se retroalimenta. Es decir, que todo el forraje, las plantas, han absorbido por fotosíntesis el dióxido de carbono y este, por supuesto, es consumido por los animales porque integran la biomasa y vegetal que forma parte de su alimentación y a posteriori, por supuesto, el ganado vuelve a emitir cuando depone. Pero basta mencionar que Argentina, en materia de emisiones, representa tan solo el 0,6% de la emisión global. Cuando nos referimos dentro de ese 0,6%, el 0,22% corresponde a la ruralidad, 0,12% corresponde a los ganados en general y 0,10% al ganado vacuno. Es decir que el efecto contaminación, contaminación al medio ambiente mediante la emisión de gases de efecto invernadero del ganado vacuno es tan solo del 1 por 1000. Por supuesto que tenemos que comunicar todo esto, es un gran desafío de cara al futuro y tenemos que bregar por el sistema de medición. Argentina brega por un sistema de medición de sistema productivo, donde se computan tanto las emisiones como el secuestro, que se produce, como decíamos antes, por las plantas, por las raíces y por el ambiente donde los animales son criados. Dicho todo esto, creo que el foco hay que ponerlo entonces para el desarrollo de marca. Tenemos el producto, dijimos cómo podés tener el volumen y la escala necesaria para satisfacer al mundo y para ser un jugador que esté siempre en el podio de las exportaciones. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos de esto una verdadera marca? El producto tiene sus atributos y la marca es aceptando estos desafíos que nos imponen los consumidores a futuro. Los consumidores hoy requieren, en definitiva, información, saber que están consumiendo un producto inocuo y saludable, y por otra parte, saber y sentirse que son consumidores responsables. Creo que si logramos encarar todos estos desafíos y tenemos las herramientas para hacerlo, Argentina va a seguir estando posicionado con carnes como marca y va a continuar siendo un proveedor de excelencia en el mercado mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a hacer como un pequeño cierre con Alejandro Carrera, ya es participante de otras ediciones de Argentina Visión 2040, profesor del IAE y también fundador de Bisblick. Así que, Alejandro, vamos a escuchar tus palabras como para hacer un cierre para el panel. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera primero agradecer, Belén, la invitación que me han hecho desde Bisblick para participar, como todos los años, en Argentina 2040. También a mi amigo José Michele, que siempre tiene la deferencia de invitarme. Y me toca a mí cerrar este panel. La verdad que muy interesantes los pies que me han dado Pablo, Víctor y Carlos. Los voy a sintetizar porque después los voy a usar en la charla mía, digamos, ¿no? Primero comentar de que Argentina tiene varios motores capaces de impulsar su desarrollo y sin lugar a dudas el sistema agroalimentario es uno de ellos, pero también me gustaría mencionar que también existe la industria del software vinculada al nuevo mundo digital, la minería, la generación de riqueza, incluyendo la energía y las energías renovables, la industria cultural, la pesca, la minería. Nos vamos a concentrar hoy en el marco para el desarrollo de las cadenas agroalimentarias, que son y deberían ser un motor para el desarrollo, y lo voy a estar desarrollando dentro de un ratito. Argentina necesita hoy más que nunca un shock de exportaciones, pero hoy más que nunca estamos poco preparados para ellos. Ese es mi entender. Y además de compartir mi análisis y entendimiento de lo que es el sistema agroalimentario, en donde Pablo me ha dado muy buen pie y Víctor también, y con Carlos, voy a ir desgranando algunas ideas que tienen
o reflexiones mías particulares que tienen por objetivo transmitirle alguna visión mía de algunos temas y sacudir un poco el árbol, de manera tal de que se lleven, además de este entendimiento de lo que es la cadena agroalimentaria, algo que los deje pensando en la relación de hoy. Y por supuesto, también imaginemos que Argentina Sociedad Anónima, nos podemos ver eso, es una empresa que compite a nivel mundial, en donde cada una de las empresas que están debajo de ese paraguas de marca o paraguas marcario de Argentina son distintas unidades de negocio. Entonces, la marca argentina es muy importante, la construimos todos a diario. Yo creo que conocen más a la Argentina por las individualidades que por las empresas y sus productos, digamos, o algunos productos sí, pero otros no tanto. Conoce más a la Argentina por Maradona, por Messi, por el Papa Francisco, por la princesa Máxima, por Ginóbili. O sea, hay muchas personas que nos dan atributos de marca, digamos, ¿no? Ahora hay que ver cómo Argentina usa esas marcas. Carlos nos dijo muy bien, muy interesante, cuando nos mencionó las marcas de los productos agroindustriales son los productos en sí mismos. Entonces tenemos, y Pablo nos lo confirmó cuando dice, bueno, el girasol confitero es marca argentina. Hablar de carne es hablar de carne argentina, hablar de miel es hablar de miel argentina, hablar de limón es hablar de limones argentinos, hablar de Malbec es hablar de vino argentino, hablar de yerba mate también, hablar de dulce de leche. O sea, tenemos varios productos que son marcas en sí mismos, que tienen reconocida reputación, fundamentalmente por la calidad. A estas reputaciones que son básicamente la calidad, y el público extranjero que lo aprecia, ese público está cada vez más exigente, ¿no? Eso es verdad, nos lo ha mencionado Víctor, nos lo ha mencionado Carlos, nos lo ha mencionado Pablo, ¿eh? Y la exigencia viene por los procesos de producción que tienen que ser sustentables. O sea que ese es un tema que hay que agregarlo a la ecuación de competitividad que yo voy a estar presentando ahora. Ideas que nos dejó Pablo. Una al final, que bueno, es una mala noticia, pero ya la conocemos, ¿no? Argentina es una carrera de obstáculos a la exportación. Y eso es lo que hay que remover esencialmente, porque la clave no es solamente el buen funcionamiento de las cadenas agroalimentarias desde el campo a la mesa, como hace Argensan, que es interesantísimo porque vincula a la genética, que es el primer eslabón de las cadenas, como vamos a ver, con el consumidor final en cualquier parte del mundo. Y lo hace de una manera brillante, no solamente con confiteros, sino con muchas más. Esa visión completa de cadena, del campo a la mesa, con las transformaciones que hay que hacerles a los productos, que en este caso son pocas, la verdad que es una actividad que realiza Argensan que es destacable en una Argentina en donde es una carrera de obstáculos a la exportación. No estamos acostumbrados a exportar. Otra cosa que nos dijo Pablo es que el mismo producto no es lo mismo, supuestamente, bajo el logo de Girasol Confitero, hacen varios productos en función de los requerimientos de cada mercado, en el grosor, en la textura, en el sabor. Lo mismo nos decía Víctor con la carne. Carne es muy diferente, depende de quién la vaya a consumir, depende de qué parte del animal quieran, e inclusive el consumidor a veces no es muy entendido. Cuando nos hablaba en Europa que había 2 cuotas, una era Hilton y otra era la resolución 400 no sé cuánto, que son productos diferentes, pero a veces el consumidor no la atiende. Es muy importante la comunicación de eso y saber que un genérico como la carne no es toda la misma, un genérico como el girasol confitero no es todo lo mismo desde el punto de vista del que le pone el valor, que es el consumidor final. Nosotros no agregamos valor a la cadena, agregamos costos. El valor lo pone el consumidor final. Eso tenemos que tener muy claro esa definición. Nosotros agregamos costos a lo largo de todo el proceso. Dentro de lo que es la cadena agroalimentaria, los productos frescos son los más interesantes, aunque tienen supuestamente poco valor agregado. Me interesaría destacar que el campo es una industria sin chimeneas, a cielo abierto, que la energía que consume, una es la que se
el gasoil de las cosechadoras, de la camioneta, del ingeniero agrónomo, de la sembradora, pero la principal energía que consume es renovable y es no contaminante, que es la energía solar, que son las plantas las que captan como pantallas solares la energía, llevan adelante el proceso productivo de la fotosíntesis y hacen que de una semilla de soja tengamos al final del proceso, no sé si más de 100 semillas. O sea, fíjense la productividad que tiene ese proceso industrial que se lleva hoy adelante en el campo. Más allá de que yo a eso que sale de ese proceso industrial del agro, después lo transforme. Además está decir que cuando el producto que sale del agro se vende en fresco, o sea, con poca transformación, me pagan por kilo mucho más que cuando yo lo transformo. La fábrica no es la industria que transforma, la fábrica es la planta o el árbol. Y el ejemplo más paradigmático es el de la fruta fresca. 1 kilo de limón o 1 kilo de naranja fresca, puesta en la mesa alemana o francesa, paga mucho más que el jugo de limón exprimido de ese kilo. Y la relación es de 1 a 10. Entonces, cuando yo tengo un árbol de naranja, lo que quiero hacer, que esa es mi fábrica, producir la mayor cantidad de naranjas que puedan ir a la mesa del consumidor, que me paga mucho más que si yo la exprimo. Digamos que la planta de exprimir para hacer jugo vendría a ser la planta de tratamiento de efluentes del árbol, digamos, y es el proceso que yo tengo que llevar para sacar el scrap de mi planta. Por supuesto, lo transformo y lo vengo como jugo. Yo entiendo que estoy agregándole valor. No, estoy agregándole costos para transformar esa naranja que nadie la quiere fresca en un producto que alguien lo quiera. Pero el fracaso mío es tener que exprimir la naranja. Eso pasa con todos los productos frescos. Imaginémonos, Advic acaba de inaugurar el proyecto de hidroponía de producción de frutillas con una tecnología muy buena que acepta las frutillas iguales, que tiene 3 veces más productividad que lo que sale en planta, que produce en cualquier época del año. Y ya lo va a vender fresco durante todo el año. Y lo va a exportar cuando le llegue el momento y lo va a exportar fresco. Y lo que tenga que mandar a hacer dulce es porque fracasó con la producción. El dulce es el fracaso del productor de llevar ese producto fresco a la mesa del consumidor. Si lo dejo para que lo piensen, puede ser muy disruptivo, pero es así. Entendamos que el agro es una fábrica sin chimeneas a cielo abierto con alto riesgo. La hidroponía, de alguna manera, baja el riesgo, aunque sigue teniendo riesgo climático, pero mucho menos porque lo tiene bajo techo, digamos, ¿no? Le pusimos techo al negocio agropecuario con la hidroponía. Y compite con mucha inversión, pero de manera significativa, con la gente que cultiva frutillas a campo, que también tiene riesgo climático, digamos, pero que todas salen en el mismo momento con la producción. La hidroponía me permite a mí durante todo el año producir durante todo ese tiempo, con lo cual yo entro en los mercados cuando no hay oferta y si hay demanda, y me pagan 5 veces más. Después el precio cae, yo sigo vendiendo a 5 veces menos de precio. O sea, ese es el nuevo juego que hay en el tema de los agronegocios, y es importante que tengamos en cuenta eso. Cuando estamos haciendo producción, tenemos que tener en cuenta lo que demanda el consumidor y todo lo que pasa a lo largo de la cadena. Bueno, con esto, ¿qué nos enseñó Pablo? Además, el rol activo que ellos tienen con las comunidades próximas donde trabajan, que tienen que dar esa licencia social para operar, digamos, y que lo ayudan en su proceso exportador porque entienden que a través de su empresa hay un proceso de creación de riqueza y un proceso de distribución de riqueza. Ya voy a llegar a la mesa de los argentinos en algún momento porque me interesa también darles algún punto de vista sobre eso. Víctor, ¿qué es lo que nos dice de la carne? Y Víctor nos dice de la carne, no toda la carne es la misma, y nos dice, ojo con los tratados de libre comercio, porque son ellos los que nos abren y nos cierran mercados, y nos muestra el ejemplo a seguir, que es Australia, que está llevando adelante acuerdos de libre comercio con todos los países de manera tal de llevar el arancel cero. Cuando yo tengo que pagar el 20 o el 30% por entrar a un país, Australia cero, pues yo tengo una desventaja competitiva, digamos. Y eso es lo importante de los tratados de libre comercio. ¿Qué es lo que me dice esto? Me dice que en comercio internacional el libre mercado no existe. Tengámoslo en cuenta.
está la Organización Mundial de Comercio, que hace que uno pueda hacer dumping, pero no existe el libre mercado, porque tengo un montón de barreras pararancelarias y arancelarias directamente, que son las que regulan el flujo de las mercaderías. Y esas barreras las desarma y las desata solamente el Estado con la colaboración de los privados. Cuando eso no sucede, que es lo que pasa con Argentina, que tenemos casi ningún tratado de libre comercio, y cuando los tenemos no los firmamos, es que tenemos desventajas competitivas para competir con otros países que sí lo tienen. Esa es ni más ni menos la razón por la cual Uruguay quiere patear el Mercosur e ir a hacer tratado de libre comercio, porque está atado en el Mercosur, que fíjense que Víctor lo planteó como una desventaja estar en el Mercosur desde ese punto de vista, y Uruguay lo vive de esa manera, y se quiere ir. Y se quiere ir con toda la razón, porque ve que otros países como Australia hacen un tratado de libre comercio y generan más volumen de ventas y mejores precios. Porque yo, para poder entrar al mismo mercado que Australia, tengo que bajar mi precio. Si tuviera el 0% de derechos, yo podría tener el precio de mercado más de los países donde exporta Australia y tener un mayor ingreso en Uruguay o en Argentina. Entonces, tengamos en cuenta que en comercio internacional, para simplificar, el mercado no existe. Eso del capitalismo, en lo que es comercio entre países, no existe. Una vez que yo entré, ahí sí, de nuevo la regla de mercado. Pero en el medio, eso no es así. Y en esto también Víctor nos dice, ojo que los clientes son más exigentes y ojo que las políticas públicas impactan y mucho. La política pública de hacer tratado de libre comercio, la política pública que dice vamos a asegurar la mesa de los argentinos. Bueno, eso es una falacia. La mesa de los argentinos, y eso lo tengo estudiado, se asegura aumentando la producción, no disminuyéndola. Si no, preguntémosle qué seguridad tiene la mesa de los empleados de los frigoríficos que fueron suspendidos o directamente echados porque los frigoríficos tuvieron que cerrar, porque no podían exportar. ¿Quién defiende la mesa de esos argentinos? Por un genérico, porque yo sí sé que le puedo poner nombre y apellido a mesa de los argentinos que no fueron defendidas. Hay que producir más, hay que exportar más, hay que distribuir esa riqueza en donde se está produciendo, que es en los campos de Argentina y en las ciudades del interior. O sea, desde ese punto de vista, el concepto de defensa de la mesa de los argentinos es una falacia. La mejor manera de defenderla es aumentando la producción. Y acá yo quisiera traer el ejemplo americano, porque los americanos lo entendieron muy bien en la década del 30, cuando estaban en plena crisis, la crisis del 30, que tenían gente haciendo cola para pedir comida en las ciudades y cada vez venía más gente del campo a pedir comida. Entonces, ¿qué dijeron? Liberemos el precio de los alimentos. Dijeron, pero van a aumentar los precios de los alimentos. Sí, van a aumentar, pero si aumentan los precios de los alimentos, va a haber más producción de alimentos, porque la gente va a producir alimentos, la gente se va a quedar en el campo, no va a venir a pedir alimentos a la ciudad, y eso después va a hacer que baje. Mientras tanto, yo voy a subsidiar la demanda, pero no voy a limitar la oferta. Cuando yo limito la oferta, genero el doble efecto negativo. Si bien puede ser que aumente el precio de alimentos en una primera instancia, después va a haber una oferta que va a hacer que bajen, y segundo, yo puedo subsidiar la demanda. Y ahí fue cuando nació la Food Stamps, que de la década del 30 hasta ahora sigue funcionando en Estados Unidos. Entonces, la primera recomendación que yo le haría a los gobiernos argentinos y a Argentina como país es que establezcan Food Stamps, en serio, digamos, para que ningún argentino no tenga los alimentos que necesita, pero los argentinos que no tienen plata y la pueden pagar, que lo paguen el alimento, aumentemos la producción, exportemos más y generemos mayor riqueza para el país y para esos argentinos que trabajan en el proceso exportador. Cuando yo limito una exportación, lo que estoy haciendo es que estoy dejando sin trabajo a una serie de argentinos que además no viven en el conurbano, viven en el interior. Y ahí los retengo en el interior y hago que el país sea bastante más federal de lo que es hoy. O sea que tengamos en cuenta el tema de la mesa de los argentinos y no nos dejemos engañar con eso de la mesa de los argentinos. Es una mentira. Es una falacia querer defenderla de esa manera. Hay que defenderla de otra manera. Carlos finalmente nos adelanta ese gran concepto que le agradezco que le hayan puesto sobre la mesa, que Pablo había sacado, que las marcas de productos en sí mismos son las marcas argentinas. En el caso de los productos alimenticios, en donde nosotros tenemos una gran oportunidad de proveer de alimentos sanos y saludables a todo el mundo. Sumémosle a Argentina como marca orgánica. Argentina está cada vez teniendo más prestigio
como proveedora de productos orgánicos al mundo, de todo tipo. O sea que tenemos una paleta de producciones incluso regionales, el ajo, la cebolla, o sea, hay muchas producciones regionales, la pera, la manzana, que se pueden exportar, y que lo que hay que hacer es que hay que liberar esa energía y fomentar esa exportación. La exportación se fomenta de una manera muy sencilla. Habría que eliminar todos los impuestos a la exportación, ningún derecho, dejar que se exporte, y yo sí cobro entonces el impuesto a las ganancias. El Estado sí participa en las empresas con su impuesto a las ganancias. Yo siempre, a mí me gusta decir que el sistema, el capitalismo es el sistema por excelencia y es el sistema más inteligente, es el socialismo más inteligente, donde el Estado participa de 25, 30, 35% de las ganancias, depende del año y las leyes, participa de esa riqueza generada al 35% de los beneficios sin poner un peso, tiene acciones preferidas y cobra dividendos todos los años, aunque el accionista no cobre dividendos. Y además los cobra por anticipado, en Argentina los cobramos anticipos. Entonces, yo tengo un sistema que está bueno, en el sentido que hay que pagar impuestos a las ganancias, y que lo que hace es que las empresas ganen plata. Ahora, yo como Estado cobrar sin poner un peso, haciendo que ganen, y sin tener que subsidiar, además. Yo tengo que liberar y bajar impuestos. Y el primer impuesto que hay que bajar son las retenciones a la exportación, que yo creo que somos un país absurdo cuando tenemos ese impuesto que es retrógrado. Porque lo que no hace es liberar la energía emprendedora de los argentinos y la capacidad de exportación que tenemos nosotros. Bueno, todo esos temas se los dejo para que los piensen, en el sentido de decir, bueno, ¿qué significa esto de estar exportando, digamos? ¿Y qué significa exportar alimentos y agroindustria? Lo que sí me gustaría ver rápidamente, no sé cuántos minutos más tengo, pero el marco para el desarrollo de las cadenas agroalimentarias. Primer aspecto, la exportación es una gran oportunidad para Argentina. Tenemos ventajas naturales, sabemos que nuestros productos son marcas en sí mismos. Tenemos que aprovecharlo e impulsarla a full, más en este momento que la Argentina necesita de esos dólares. Segundo, si hacemos eso, vamos a tener empresas como Argensan, que son un orgullo para el país. Trabajan en Argentina, en muchas partes del mundo, pero son empresas nacionales internacionalizadas y pueden llegar a tener escalas globales. Y de esas tenemos varias. Tenemos a San Miguel, bueno, hay unas cuantas. Podríamos tener muchísimas más, sobre todo en tema de cadenas agroindustriales. Tercer aspecto importante, esa riqueza generada por las cadenas agroindustriales por lo general se derrama en el interior. Tenemos que terminar de entender que la empresa es ya en este siglo la segunda institución social en relevancia después de la familia. Para mi punto de vista, por lejos está primero la familia, aunque está bastante con el rancho cascoteado. Segundo, es la empresa. Entendiendo la empresa no en el sentido de narcotraficantes, de empresas fantasmas, de empresas tipo la de Baez, nada de eso. Empresas entendidas como comunidades de trabajo, organizaciones humanas que tienen el rol fundamental de atender necesidades en la sociedad y de crear y distribuir riqueza. O sea, la empresa tiene que ser vista como una máquina, desde ese punto de vista, creadora y distribuidora de riqueza. Y esa riqueza se distribuye entre todos los grupos de interés que la generan. No solamente el inversor, también entre los que trabajan en la empresa, también de los que le proveen servicios y le proveen insumos, también en la seguridad social, que cobra sus cargas sociales, que las tiene que cobrar, también en el fisco, que cobra su impuesto a las ganancias, también en los municipios que dan algún servicio y tenía que cobrar una tasa razonable, y toda esa riqueza que hay distribuida ahí. Y por supuesto también el inversor, que tiene su renta, pero el beneficio, a mí me gusta siempre decirlo, es la parte de la creación de riqueza que le toca al accionista y que tiene alto riesgo porque puede llegar a no cobrar nada, los demás cobran casi siempre. El beneficio viene de benefacere interno. Si hacemos las cosas bien, al final tiene que haber un beneficio. Y el Estado también se apunta a ese beneficio con un 35%, o sea, con un tercio de la riqueza que supuestamente quedaría en manos del inversor, se la lleva el Estado,
que es el que provee el marco jurídico, que es el que provee las políticas públicas, es el que tendría que estar colaborando con el desarrollo de la empresa. Entonces, entendamos de una buena vez, por decir una buena palabra, lo que es una empresa e impulsémoslas. Y las empresas de agronegocios y agroalimentarias son las que tienen más capacidad de derramar crecimiento y desarrollo en el interior del país, como lo digo acá. Ahora, para eso es necesario modificar muchas conductas y hábitos culturales. Y este es el principal lastre que tenemos nosotros como sociedad, como un todo. El primer lastre es no entender lo que es una empresa. Ponemos en cuestión lo que es la empresa. Ponemos en cuestión lo que es la exportación. Sacamos un argumento absurdo de la seguridad alimentaria, que hay que hacerla, pero de otra manera. O sea, claramente el juego es diferente. Vamos a mirar lo que es una cadena agroalimentaria. Bueno, a mí siempre me gusta preguntar, una cadena agroalimentaria responde a la pregunta, ¿qué es lo que tiene que pasar para que alguien se coma un alimento? O sea, ¿qué tiene que pasar para que un sirio se coma una pipa? Hablando en lenguaje de Argensan. Para que un alemán se consuma un bife de chorizo, o para que un alemán consuma un corte de búfalo. Argentina exporta búfalo, aunque les parezca mentira. Cuesta un Perú. Esa historia de los búfalos es una historia digna de Argentina para conocerla. Se los dejo como tarea pendiente. Cadena agroalimentaria. Esta es la pregunta que hay que contestarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, en la cadena alimentaria hay 5 grandes eslabones. Y después algunos más chicos y algunos se pueden multiplicar. Pero el primer eslabón es la genética. Porque yo en la genética comienzo a fabricar el producto que quiere el cliente. Y eso Argensan lo explicó espectacularmente bien hoy. No son las pipas todos iguales. Y las pipas diferentes las fabrico en la genética, en el breeding, como él dice. Y eso pasa siempre. Lo mismo pasa en la carne. Tenemos las cabañas. Tenemos en el trigo, tenemos los criaderos, en el maíz, en la soja. Es ahí donde yo empiezo a fabricar el producto deseado. Entonces, el primer eslabón de la cadena alimentaria no es la producción primaria, es la genética. Hoy se entiende mucho más que antes. Antes estaba todo confundido. Después sí viene los comercializadores de la genética, que puede ser el mismo que la produce. Después viene la producción primaria. A veces hay varios eslabones. En la ganadería, por ejemplo, está la cría y la recría, y el engorde, el feedlot. O sea, pueden haber varios eslabones en la producción primaria. Después viene los que transforman eso, si hay un proceso transformador. A veces es un simple empaque, o un alistamiento, como puede ser los productos de Argensan. Después va a la góndola, y después va al cliente. A veces esos transformadores van a otras industrias, ¿no? La fabricación de harina, bueno, todo eso está en lo que es transformadores. En el medio hay mercados comercializadores y hay logística. Lo que sucede desde la producción primaria hasta la góndola en Argentina es bastante ineficiente. Ya tenemos un sistema logístico que parece que no es del todo lo mejor y tenemos mercados que no son del todo transparentes. Y eso hace que llegue menos a la producción primaria y los productos lleguen incluso más caros a eso. Sin decir que los productos frescos en la Argentina, la comercialización en un 50% o más es informal. Si no, expliquémonos que los principales frigoríficos exportadores, cuando le dicen no pueden exportar, tienen que cerrar. ¿Cómo no se dan vuelta y abastecen el mercado argentino? ¿Por qué no lo pueden hacer? Pues ellos pagan todos los impuestos. Los precios no le pagan los costos que tienen de producir en esos frigoríficos modelos que están hechos para exportar. Tienen mayores costos y además que están observados por la FIP. El resto no. Y el resto se queda con el IVA y con los ingresos brutos, con lo cual una diferencia del 25% lo deja fuera. Pasa lo mismo con los citrícolas que exportan, pasa lo mismo con los productores de madera y de productos de madera que exportan 100%. Argentina no es un país en donde puede haber una industria que esté 100% orientada a la exportación. Porque si se les cierra un mercado, porque están compitiendo, acordémonos, en un comercio que no es de libre mercado, si les cierra un mercado, se dan vuelta y no pueden atender el mercado argentino, porque sus costos de producción son incluso mayores que el precio interno que es el de economía negra.
y estudiemos ese tema. Hay que transformar toda la Argentina en este sentido. Pero fíjese, esto que ya tiene sus problemas no funciona solo. En el medio aparece el sistema empresarial de alimentos, que son todos los que están en esa cadena. Pero la cadena no funciona aislada, funciona en un líquido amniótico. Esta cadena en Argentina funciona de una manera, en Uruguay funciona de otra, en Brasil funciona de otra, en Australia de otra manera. ¿Y qué es lo que las distingue? Bueno, a esos comercializadores y esos eslabones aparecen sus proveedores, insumos, servicios, equipos, todos los proveedores. Pero también aparecen lo que yo llamo complementadores, que es todo el sistema público, que son absolutamente necesarios, que no pueden ser reemplazados por los privados. La Cancillería, que es la que negocia el Tratado de Libre Comercio, la Secretaría de Cultura, la AFIP, que tiene que controlar que la gente pague los impuestos, el INTA y el INTI, el Sistema Científico Tecnológico, que dan una buena mano, el SENASA, que son los organismos de control y otros, el INPI, que sería la propiedad intelectual, que acá no figura. O sea, todos estos son instituciones que deberían estar al servicio de la producción. Y es lo que Argensan llama carrera de obstáculos. Todo esto a partir de la base de que además hay facilitadores, que son las instituciones financieras y las aseguradoras. No, este es el sistema empresario. Y además acá hay asociaciones intermedias, Maizar, Protrigo, bueno, todas las instituciones intermedias, sociedades rurales, de los pueblos, CRA, todo tipo de instituciones, cooperativas. Y después aparecen los formadores de opinión, que dan a entender o generan opinión sobre lo que es el agro, lo que es el campo, lo que es la empresa, y por lo general entienden poco. Pero acá no termina. A esto hay que agregarle, este es el sanguchito de McDonald's, un Big Mac. El Big Mac de Argentina, donde es la cadena, los complementadores, los facilitadores. A eso hay que poner infraestructura y hay que ponerle el gobierno. Porque el gobierno es distinto a las instituciones. Acá se confunde el gobierno con instituciones del Estado que tienen que dar servicios, ¿no? Aquí aparecen estas cosas. Aquí estamos. ¿Qué es lo que falta? Falta la envoltura. Y la envoltura es la cultura que tenemos como país. Bueno, este es nuestro Big Mac. Ahora, este Big Mac formalmente y estructuralmente es el mismo en todos los países. ¿Por qué funciona mejor Australia? ¿Por qué funciona mejor Uruguay? ¿Por qué funciona mejor Nueva Zelanda? ¿Por qué funciona mejor Brasil? El problema no pasa por la hamburguesa, que es la cadena de valor. Ni siquiera a veces pasa por los facilitadores o por lo que dijimos que es ineficiente, que es la cadena comercial y la logística. Pasa por la cultura, pasa por los complementadores que no entienden para qué están, pasa por un gobierno que se mezcla con los complementadores, pasa por una prensa y formadores de opinión que tampoco entienden su rol. Y en eso estamos. Bueno, yo creo que ya me he comido bastantes puntos. No sé si había alguna idea, fuerza de ruptura que quería transmitirles, pero me parece que por hoy los dejo ya pensando. Una última idea solamente. En el siglo XX, el agricultor, el último artesano de la Edad Media, ha dejado de existir. La industrialización 4.0 llegó a la agricultura. Con agricultura de precisión, con agricultura a gran escala. Y se llevó puesto al artesano. ¿Van a existir agricultores artesanos? Sí, como existen muchos artesanos. Pero tenemos que pensar que la agricultura hoy es una industria. Es una industria sin chimenea. Pero que a partir de los drones, a partir de lo que es la agricultura de precisión, a partir de la escala, a partir de la tecnología como la de hidroponía, cambió absolutamente las reglas de juego. En eso la Argentina no se ha quedado atrás, está a la vanguardia, en genética también, entonces aprovechemos esta oportunidad. Muchísimas gracias y espero haberlos energizado.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos haciendo un cierre del panel del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar, por estar acá. Nos espera el cuarto y el último día de Argentina Visión 2040 de esta semana con mucho conocimiento y valor para la industria. Así que mañana vamos a escuchar a los diferentes disertantes sobre cómo lideran la construcción del valor agregado. Y nuevamente les agradezco por estar acá y por participar en esta 9ª edición de Argentina Visión 2040. Organizaron Adblick Agro, Centro de Agronegocios de la Universidad Austral y Argensan.